reptiles y los batracios. Ya de vertebrados mayores, esto es todavía un poquito más difícil de poderse ver, pero en algunos casos se presenta. Entonces, por lo mismo, yo solo voy a trabajar con esta parte de los insectos, en su mayoría, ¿verdad? Que es lo que, digamos, más problemas causan para la apicultura y la meliponicultura. Bueno, entonces entremos de lleno pues a lo que sería esta parte de ya del detalle de lo que son las plagas. Y entonces, digamos, el primer problema lo ocasionan, digamos, esta polía, que se llama polía de la cera. Debido a que hay dos polías, digamos, de la cera, o sea, dos especies distintas, entonces a una se le ha denominado palomía mayor y a otra palomía menor. La que más afecta es esta que yo les estoy mostrando aquí ahorita, que es la palomía mayor de la cera, y que lleva como nombre técnico Galeria melonella, ¿sí? Ese es el nombre técnico de esta palomía. Entonces, básicamente, este es un insecto que pertenece al orden Lepidoptera y a la familia Pirálido, ¿sí? Entonces, dentro de las características o cosas importantes que nosotros debemos de saber, es de que normalmente estos animalitos afectan en la costa, o sea, para el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la costa es donde hay, digamos, mayor intensidad de temperatura o mayor calor, ¿sí? Entonces, ahí es donde, de cierta manera, este animalito se propaga más y causa mayores problemas. Entonces, recuerden ustedes que la apicultura se desarrolla a diferentes altitudes geográficas. Entonces, tenemos desde desde casi el nivel del mar, porque ahí hay, en algunos casos hay apiarios, hasta montaña, ¿eh? Entonces, en la montaña va a ser difícil que nosotros podamos encontrar este problema para el caso de esta palomía mayor de la cera. Entonces, esta sí está escrita específicamente para la costa de nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que ocasiona y cuál es el problema que causa? Que destruyen los panales, porque la larva, que es esa, en este es un holometáulo, entonces la larva básicamente se alimenta de cera. Y de cera, recuerden ustedes que es, digamos, el material que utilizan las abejitas, específicamente apis, para poder construir sus panales. Entonces, se comen esa cera y dañan los panales. Y por lo mismo, entonces, no solo dañan los panales, sino que todo lo que esté ahí dentro, que puede ser cría o que pueden ser recursos que han ido a colectar las otras abejitas al campo. Entonces, acá, normalmente, cuando nosotros vemos un ataque de parte de esta palomilla, es básicamente en aquellas colmenas que son débiles, o sea que su población es muy baja, ¿ya? Y normalmente esto es por realmente cuestión de descuido o de manejo de parte de una. O sea, significa que no está yendo a observar sus colmenas constantemente y todo, entonces algunas colmenas se debilitan y por lo mismo cuando llega de repente a revisar, se va a encontrar con lo que sería esta palomilla. Entonces eso es el indicativo de un mal manejo, ¿de acuerdo? Entonces, algo que se me olvidó comentarles acá, de que la mayoría de las plagas que yo les voy a platicar el día de hoy están referidas a apis mellifera, porque es donde, digamos, mayor problema causa. Las abejas sin aguijón son muy pocos los problemas que tienen en relación a apis. Entonces, por eso que la mayoría están referidas a apis. Yo voy a hacerles ahí la referencia cuando ya les muestre las que afectan a la medicona. Entonces, en este caso, esa ya quedamos que es para apis el problema. Bueno, entonces aquí podemos nosotros ver el detalle de lo que sería el ciclo biológico de esta palomía mayor de la cera, ¿va? Que es Galeria melonel. Entonces, eh, algo a tomar en cuenta por parte de ustedes es de que normalmente estos animalitos en estado adulto, la cópula o el apareamiento se lleva a cabo en el exterior de la colmena, o sea, sin el ambiente. Después de que ya se realizó esa cópula, la hembra fecundada es la que logra entrar a lo que es la colonia o la colmena.
Posteriormente coloca sus huevecitos sobre los marcos de madera, ¿sí? Y esos huevecitos, después de llevar un tiempo de incubación y todo lo demás, entonces nacen las larvas o gusanitos que se alimentan básicamente de la materia orgánica que está dentro de la celda. Recuerden ustedes que, digamos, hay celdas específicas en donde se utiliza para la cría, o sea, nuevos individuos. Y estos nuevos individuos siempre dejan materia orgánica, ¿verdad? Porque así se alimentan y en igualdad de forma defecan, ¿verdad? Pero entonces toda esa materia orgánica normalmente la limpian las obreras, ¿sí? Pero cuando ya hay una afección de la palomía con eso empieza a alimentarse y después ya va con la cera, que es lo que a ella en realidad pues le atrae, ¿verdad? Bueno, cuando ya han alcanzado, digamos, el máximo desarrollo, entonces empiezan a pupar, pero para eso realizan un capullo así bien espeso de color blanco y que lo pegan a los marcos. Espero que lo alcancen a ver aquí, pero yo se los voy a mostrar más adelante. Aquí están, estos aquí están las pupas pegadas a los marcos, ¿sí? Y ahí permanecen hasta que el adulto emerge, sale de nuevo de la colmena para buscar a su pareja, volver a copular y aparearse nuevamente y repetir el ciclo varias veces. Entonces eso es, digamos la característica de la biología y la ecología de este animalito. Aquí están ustedes observando realmente el daño que ocasiona esta palomilla. Entonces ustedes pueden ver de que al nomás abrir la colmena, ustedes se van a encontrar con todo esto, ¿no? Como que es lana o todo seda, toda esa parte que está ahí. Eso lo ocasiona la polilla. Y conjuntamente con eso, en igualdad voy a observar los panales. ¿Miren? Esa seda. Que eso significa que, digamos, ahí está trabajando en las larvitas. ¿Ya? Después de que ellas sacan los recursos que hay en las celdas, bien sea cría, o bien sea miel, o bien sea polen, entonces lo que hacen es comerse la seda. Y entonces empiezan a destruir los panales, como ustedes observan. Y ya cuando el daño es severo, miren, ya le entran casi a la mayor parte de ¿cómo se llama? El panel. Hasta dejarlos en estas condiciones de lo que ustedes están viendo en esta gráfica superior derecha. Cuando ya les decía, empiezan a pupar, entonces pegan este capullo aquí a los marcos, ¿no? Y eso es difícil de quitar, casi no se quita con las manos. Entonces hay que hacer uso de la rasqueta, perdón, o algún machete para ir quitando eso ahí. Y entonces también en base a eso, nosotros ocasionamos daños a los marcos, o sea, a la madera de lo que es, digamos, el material que está hecho el marco. Y entonces poco a poco vamos deteriorando también la parte esta de la madera, que es otro recurso que nosotros utilizamos ahí en la parte esta de la apicultura. ¿No? Entonces, vean, un problema serio en realidad cuando ya, digamos, hay casos severos como lo que yo les estoy mostrando. Bueno, entonces, ¿qué hacer para manejar yo y controlar a esta polilla? Normalmente, entonces, lo que se hace es, primero, tener una revisión constante para saber de que si hay alguna colmena que sea débil, pues yo la tengo que nivelar, ¿ya? Para que no esté tan débil. Y entonces, esa es la primera, digamos, forma de control, ¿no? Que las colonias estén fuertes, porque al estar fuertes, su población se va a incrementar, ¿va? Y entonces va a haber pues, suficiente población para que alguien esté controlando a estos individuos cuando ingresen a la colmena, ¿sí? Bien sea adultos o larvas, y los puedan sacar de la misma. Entonces, eso sucede solo cuando las colmenas están fuertes. El otro es de que nuestro equipo, específicamente todo lo que son las cámaras de cría, los bastidores y los marcos, no tengan orificios, no tengan entradas, porque ahí se puede meter el adulto. Ni siquiera va a entrar por la piquera, entran por esos espacios que de cierta manera nosotros podamos dejar ahí entre, digamos, una cámara de cría, por ejemplo, y un alza. Entonces, digamos, cuando nosotros ya tenemos un problema y vemos algo así como lo que yo les muestro en la gráfica,
la derecha o la fotografía. Entonces lo que queda ahí, si queremos nosotros salvar todo ese material que está, es asperjar esto con una bomba, en este caso puede ser una bomba manual y de espalda, y podemos aplicar Bacillus thuringiensis, que es, digamos, una bacteria para tener un control, digamos, biológico. ¿Va? Y entonces esa bacteria básicamente lo que hace es matar a las larvas. Y entonces con eso vamos a eliminar de que se siga propagando y que hayan más individuos en estado larval. Otra medida que se puede hacer es asperjar con paradiclorobenceno, que este ya es un producto químico. Entonces esto solo en los lugares donde se recomienda lo se pueden hacer. Entonces ustedes lo primero que deben de saber es a dónde yo voy a sacar mi producto, ¿va? O sea, la miel, dónde la voy a vender. Y por ejemplo esa miel la van a exportar, ¿a dónde la van a exportar? A Europa, a Asia, a Centroamérica o al norte de América. Entonces tienen que conocer, digamos, cuáles son esas restricciones que hay de ingredientes activos para saber si en todo caso ustedes pueden aplicar esto o no. ¿De acuerdo? Entonces, lógico que si ustedes están trabajando bajo un componente orgánico, no pueden agregar nada de eso. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se hace, cuando ya está así el daño severo, es quemar todo ese material. Entonces, se quema la madera, se queman los panales y todo con el fin de que ya no quede ningún indicio y que nosotros podamos romper ese ciclo del insecto, porque ahí pueden haber más huevecitos, pueden haber algunas larvas pequeñas, o incluso algunos adultos ya ahí, ¿va? Entonces la idea es con eliminar todo eso es de que el ciclo se rompa del insecto y entonces, o sea, esta parte de aquí, disculpen, que esta parte de aquí se rompa. O que ya no hayan adultos, o que ya no hayan larvas, o que ya no hayan huevos, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso que nosotros debemos de estar en una revisión constante. Lo primero es de que recuerden que esta palomilla coloca sus huevecitos en los marcos. Entonces, si yo tengo una revisión constante, digamos, de las colmenas, si yo miro una postura sobre los marcos, pues la puedo yo mismo eliminar a través de la rasqueta o con el cepillo. Es, digamos, son dos herramientas que yo siempre tengo que llevar a la hora de empezar a mapear. Entonces, digamos, eso podría ser un control cultural, si ustedes quieren verlo así, en donde yo puedo eliminar eso. Porque ustedes saben de que la única que pone huevos ahí dentro de la colmena es la reina. Y la reina los coloca dentro de una celda. Entonces, no pueden haber huevos fuera de una celda. Además, los huevos de esta polilla son redondos. ¿Sí? Los huevecitos son redondos. Perdón, ahí por la... Ahora los de las abejitas son longitudinales. Entonces yo puedo separar, incluso ver si eso o no es. Y desde ahí poder empezar a controlar y ese problema, si en todo caso existía. Las larvas. Las larvas, estas se mueven mucho, las de la polilla. Las de las abejas no, ellas están dentro de la celda. Entonces, si yo miro un indicio de algo que se está moviendo, eso me indica que es ya una contaminación ahí a esa colmena. Entonces, por lo mismo tengo que empezar a tomar y a medir. ¿Sí? Hasta puede llegar a ser cualquiera de estos elementos. Bueno, entonces, una segunda especie es esta palomilla menor de la cera, que es Acroya grisea. Entonces, es también un lepidóptero de la familia Pyralidae, o sea, similar al otro, con la diferencia que el tamaño es mucho menor esta en relación a la anterior, pero ocasiona un daño similar o parecido, solo que en menor proporción que el anterior. ¿Va? Pero esto ya les digo, es un indicativo de un mal manejo. Por lo mismo yo aquí no voy a detallar ya más cosas de esto porque ya lo vimos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta plaga que ya, ya observamos y ya discutimos. Bueno, no sé si están ahí. Ingeniero, ingeniero, yo tengo una pregunta, no me quedó muy claro cuando usted dijo que podíamos asperjar panales almacenados con Bacillus thuringiensis. Thuringiensis, no es de que dejemos Sí. panales almacenados, o sea, esa es una forma de control. Entonces, por ejemplo, que yo encuentre un problema
digamos, así como de la polía. Entonces yo lo que puedo hacer es, tengo que sacar primero todo esto del apiario, porque si no esto va a contaminar a otra colmena. Entonces, cuando yo ya tenga, y por ejemplo, si yo tengo una bodega, lo que tengo que hacer es limpiar. Yo lo que tengo que hacer es quitar bien todo esto, ¿va? Sacarlo. Pero puede hacer de que los huevecitos se queden impregnados aquí, todo esto y todo lo demás los marcos. Entonces ahí lo que se hace es una aspersión con Bacillus thuringiensis, para que de cierta manera, si hay al eclosionar huevecitos, por ejemplo, y empiezan a salir más larvas, entonces el Bacillus thuringiensis mata a la larva. Y entonces ya no llega al estado adulto, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces es una forma de control, solo que a través de un componente biológico, es una bacteria, es lo que estoy aplicando. Yo puedo aplicar cualquier otro químico que me pueda matar un insecto, pero estoy contaminando, ¿eh? Entonces aquí recuerden que la idea que es cuidar y preservar a nuestras abejas. Entonces no lo puedo hacer con químicos. Por eso les decía yo esta parte de aquí, que esto solo se puede hacer en los lugares donde realmente hay algo muy serio y donde yo todavía quiera rescatar algo así rápido, ¿eh? Pero de lo contrario, mejor lo natural. Entonces, para eso está esa opción de Bacillus thuringiensis. ¿Ya? Y si ya no se puede, entonces como les digo, ahí lo que queda es agarrar todo ese material y prenderle fuego, quemarlo. Así de sencillo, ¿va? Con eso elimino yo con el fuego, elimino y rompo el ciclo del insecto. Si hay huevos se van a morir, si hay larvas se van a morir. Entonces eso ya va a hacer que ya no llegue, o si incluso si hay adultos ya no van a poder copular, o si ya copularon ya no van a tener nueva progenie. Esa es la idea, ¿sí? Entonces no sé si con eso resuelvo. Sí, que tenía la duda de que esa era una bacteria y el otro era, como dice usted, un componente inorgánico, hasta cierto, orgánico, pero ya procesado, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, este es un componente orgánico procesado que es un ingrediente activo de un compuesto químico. sí, sí, ya me quedó bien claro eso, ingeniero, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, esto ya sabe que esto es una bacteria. Entonces, al ser una bacteria, o sea, un microorganismo, y yo lo utilizo para controlar, entonces estoy haciendo uso de algo biológico. De ahí el nombre, entonces, un control biológico. ¿Ya? Porque estas bacterias tienen la característica normalmente de matar ¿cómo se llama? Gusanos. Bueno, No importando de qué familia sean o de qué grupo taxonómico. Y por eso ese es el que se recomienda, que es. Pueden haber algunos otros, pero este es el más recomendado para esta. Bueno, entonces ya hablamos de la polilla menor, que ya les dije que tenemos en igualdad de condiciones. Bueno, el siguiente clavel lo tenemos a través de este escarabajito que ustedes están viendo aquí, que es el pequeño escarabajo de la colmena, así se denomina. Y su nombre técnico es Aetina tumi. Entonces, este escarabajito es un insecto que pertenece al orden Coleoptera y a la familia Nitidula, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas causa? Que destruye los panales con cría, porque también le gusta la cera, destruye panales con cría, fermenta la miel y aumenta la susceptibilidad de las abejas que estén dentro de ese panal a otras enfermedades que pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, que eso es lo que vamos a ver la semana entrante, ¿no? ¿Sí? Entonces afectan y pueden de cierta manera despoblar rápidamente a una colmena. Dentro de algunas de las características de importancia es de que tienen un vuelo hasta 7 kilómetros. Miren el rango de vuelo que tienen. Y sobreviven 5 días sin agua y comida. Entonces son resistentes, ¿va? Sí, pueden vivir bajo condiciones hostiles que no hay ningún problema. Y normalmente invaden diferentes apiarios en una misma zona o en una misma región, debido a ese radio de acción que tienen, ¿va? Que es de 7 kilómetros. Entonces, esas son, digamos, dentro de las características que hay. Bueno, y ahora aquí les voy a dar yo una previa, pero igual como les dije a sus compañeros el día de ayer, por favor, quiero que sean muy cautelosos en esto que les voy a decir. No es de que, como digo yo, no es de que sea chismoso ni nada, sino que tengo que brindarles a usted la información. Mientras más actualizada esté, pues esa es la idea. Entonces, ayer platicando con otro colega que trabaja también con abejas y todo ese lugar. Entonces, él lo invitaron para hacer, digamos, un trabajo
sobre la parte esta del pequeño escarabajo de la colmena. Entonces les comento, el pequeño es este de PEC todavía no está registrado legalmente para Guatemala, pero ya se empezaron ya se dieron cuenta, ya lo detectaron en Petén. Entonces por eso que están invitando a este compañero para que vaya a hacer el diagnóstico y que pues si hay, ver qué es lo que se puede hacer, ¿va? Y que el MAGA al final, pues si en todo caso está así, lo va a tener que legalizar. Entonces, ¿eso qué implica? Que nuestra miel, o sea, en este caso estos productores, en donde tengan ese problema, van a tener que tener, digamos, mucho manejo y mucho más cuidado para vender su producto, ¿ya? Y les van a pedir más restricciones. Entonces, por eso es de que a veces un país se restringe en dar una información hasta que sea verídica o segura. Entonces, anteriormente este escarabajo, pues, ha estado merodeando aquí alrededor de Guatemala, ¿va? Por Belice, México, la parte de Costa Rica y todo lo demás, pero recuerden, los insectos no tienen fronteras políticas, ¿sí? Se pueden mover de un lado a otro, tranquilos, ¿va? Entonces, de hecho, con mucha probabilidad vamos a tener en el país, pues ahora lo que están haciendo es tratar de proteger a los apicultores y a los productores para que no los vengan allá a complicar con restricciones en cuanto a lo que son los mercados que a donde ellos sacan sus productos. Entonces, es una primicia que yo les estoy dando, que ya se detectó este animalito acá. Entonces, pues digo, no van ustedes ahí a andar, no, o sea, ustedes lo saben y todo, y bueno, llegará el momento en que se haga oficial esto y bueno, por lo menos aquí ya lo supieron de primera mano de que ya está presente aquí. Bueno, referente al ciclo de vida, nosotros podemos ver de que este insecto en estado adulto, como ustedes observan acá, normalmente puede vivir pocos días, hasta 6 meses, porque recuerden que es muy resistente. Ya vimos ahí algunas de sus características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los adultos, cuando son, digamos, muy jóvenes todavía o acaban de emerger, normalmente llegan a las colmenas a través de su vuelo y se introducen en ellas y se alimentan de polen y cría que hay en esa colmena. Cuando ya están establecidos ahí más o menos por una semana, entonces se da el proceso de apareamiento dentro de la colmena. Y entonces ya las hembras fecundadas eligen ranuras, fisuras, cavidades dentro de la colmena para depositar su masa de huevos, que normalmente puede ir desde unos 300 hasta unos 3000 durante 60 días, que es lo que máximo que puede vivir en todo caso un adulto. Y la incubación de esos huevecitos puede durar de 1 a 6 días, dependiendo de la condición de temperatura, el lugar, el alimento, lo que ustedes quieran. Y ya al nacer la larva, esta puede desarrollarse completamente de 10 a 14 días o hasta 21, dependiendo de condiciones. Y básicamente pues se alimenta de lo que es miel, la cría que hay ahí y el polen. Cuando la larvita ya alcanzó su desarrollo máximo, entonces normalmente busca la luz. Y esa lo va a observar solo a través de la piquera, porque recuerden que dentro de la colmena todo es oscuro, ¿no? Entonces, cuando mira la luz ahí en la piquera y se mueve hacia esa piquera, ¿sí? Para salir. Y cuando sale, pues se deja caer al suelo y se entierra dentro del suelo. Normalmente se entierra hasta unos 10 centímetros. Y ahí para terminar de completar ese su proceso de metamorfosis, ¿va? Y ya nuevamente salir como un nuevo adulto. Entonces, digamos, esa es la característica, la biología y digamos, la ecología de este animalito, ¿va? Para que nosotros, en base a eso, pues tengamos medios o mecanismos para poder manejarlo lo más adecuado posible. Bueno, entonces, estos son los daños que ocasiona el adulto. Están los insectos adultos ya dentro del panal, ¿ya? Que pueden consumir cría, básicamente, porque recuerden que estos son masticadores y también un poco de cera, ¿no? Bueno, cuando ya les digo, pasado 8 días pueden copular y todo y ponen sus huevos. Entonces ustedes pueden observar y aquí miren,
diferentes, ¿cómo se llama? Larvas. Entonces, normalmente ustedes saben, cuando hay una abejita, como la que ustedes ven aquí, normalmente esa abejita cabe en una sola celda. Entonces, aquí miren cuántas larvas están viendo ustedes. Demasiadas. Entonces, en realidad, ya estamos viendo ahí, digamos, muchos nuevos individuos que van a dar origen a nuevos escarabajos y así va a seguir el ciclo hasta que al final pueden ellos llegar ¿cómo se llama?, a debilitar una colmena y eliminar. Bueno, entonces, ¿qué hacer si tenemos este problema? Primeramente, ¿cómo se llama? Un control cultural. ¿Cómo hacemos eso? Revisando periódicamente. Ya les digo, si nosotros miramos ahí el escarabajo, así como ustedes lo vieron acá en la figura, si nosotros miramos el escarabajo, si nosotros miramos larvas, pues ya saben, como les digo, las larvas de estos animalitos no salen, de las abejas no salen de la selva. Tendrían que estar operculadas estas larvas o cerradas. Si yo miro ya así, eso significa que hay un problema. Entonces tengo que sacar ese marco, ver qué tengo que hacer a manera de que no se contaminen los demás. ¿Ya? Eh, Normalmente lo otro que hay que hacer es mantener siempre las colonias fuertes. Si en todo caso que yo miro que hay alguna que esté débil, pues la tengo que nivelar en base a los marcos que hayan en las otras colmenas. No se permite hacer divisiones cuando ya se haya detectado este problema, porque para hacer divisiones yo tengo que traer, digamos, un marco de colmena y meterlo en otro, ¿ya? Para de manera fortalecerla. Y si ese va a contaminar a esa nueva, ¿cómo se llama? Colmena, y entonces se va a convertir en un problema. ¿Ah? Bueno, dentro de del manejo del control físico, este es el que de cierta manera más éxito en teoría ha tenido, que es a través de las trampas, para poder eliminar adultos y larvas. Entonces, esas fueron las primeras trampas que les mostré, se recuerdan, ¿sí? Recuerdan que ahí les mostré estas trampitas, ¿sí? Entonces esas se llenan normalmente con glicerina o aceite, se pueden llenar. Y entonces eso se coloca dentro de la colmena, así como ustedes están viendo. Y tiene orificios aquí. Tiene orificios. Esos orificios de donde entra el escarabajo, ¿ah? Y no la abeja, ¿ya? Entonces, el escarabajo que llega ahí se ve, cae, y Tu queda madre, como ustedes ya, cuando el Kevin dijo, como ¿ya? Entonces, a través del tu uso madre si se de esto, acaban de ir a la verga, normalmente ¿cierto? Que iban a la se ha podido verga, ni obtener una siquiera viniste eficiencia aquí a de la casa ni nada y se 80% fueron de en el control cotillito sobre este mierda insecto. que sacaron Entonces, esa moto que otras sacaron, ni formas siquiera que me se ha invitaron para buscado es llevarme la a mostrar a genética, todo. en donde básicamente la idea es seleccionar Ah, las que tienen un eh, alto comportamiento higiénico, o sea, aquellas que limpian su colmena, pues en otras palabras, cuando ven que hay algo lo sacan. Entonces ese es el comportamiento y eso está de cierta manera condicionado genes dentro del cuerpo del insecto. Entonces, dentro de la apicultura, el siguiente cosa, ahí tenemos nosotros un laboratorio específicamente. Entonces aquí no les voy a explicar todo ese rollo porque es muy amplio. Solo les explico que es un mecanismo de cierta manera utilizado para reducir, digamos, este problema de la epina. Bueno, y está la creación de las colonias. Esto cuando de cierta manera, por ejemplo, yo tengo razas itálicas, por ejemplo, o italianas. Entonces, esas son muy nobles, son muy mansas, ¿verdad? Entonces ellas, aunque ven ahí el escarabajo, no lo van a sacar porque son bien mansitas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Africanizarlas de cierta manera, o sea, agregarles o cruzarlas y para que hayan allá, digamos, algunas otras con mayor agresividad. Y esas sí van a tener que sacar todo lo que colmena. Esa es la característica de las africanas, ¿no? Que ellas no soportan a nadie más y por lo mismo se mueven mucho. O sea, ellas están en un lugar y de ahí se van para otro y todo, porque las condiciones tienen que ser ideales para ellas. Pero esa genética de limpiar muy bien. Pues por eso que hay ahí una africanización de los. Bueno, algo que hasta ahorita está en un componente experimental, o sea, están todavía, no se puede tomar como, digamos, un método de control como tal, que es el control biológico a través de este nemato, que es Heterorhabditis mengiris, que básicamente se aplica al suelo. Recuerden que ¿cómo se llama? La larva
antes de empupar, o pupar, mejor dicho, cae al suelo. Entonces ahí en el suelo es donde se hacen esas aplicaciones para que esos nematos todavía puedan ingresar al cuerpo del insecto y lo puedan usar. Entonces esto, como les digo, está todavía en fase de experimentación. Todavía hasta ahorita no se puede recomendar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Dije, usted dijo que, ¿qué era lo que dijo que se le podía aplicar a las trampas? Se le puede aplicar aceite mineral. Ok, gracias. Aceite mineral, o bien sea, sí, básicamente es aceite mineral. Eso es lo que se le aplica. Porque es así muy denso. Entonces, aunque caigan ahí, ahí ya es difícil que salgan y se ahogan. Bueno, ¿alguna otra duda? Gracias. Vaya. Bueno, entonces pasemos a otro problema. Las hormigas. Las hormigas son un problema no solo para apis, sino también para las meliponas. Entonces aquí ya estamos hablando de los dos componentes. ¿Ah? Entonces, las hormigas, sepan ustedes que son del orden Hymenoptero y de la familia Formicea. En esa familia pertenecen a estos animales. Eh, por invadir colmenas, ya que se pueden ver atraídos por la miel y el polen que tengan esas colmenas. O bien sea por un lugar seco y cálido para poder anidar y vivir, como es el ejemplo ahorita de la época de invierno para nuestro país. Entonces, al ser época de invierno, lo que más abunda es el agua. Entonces, ellos se tienen que cuidar de la edad también. A bajas temperaturas y el desarrollo de algunos otros patógenos de comprometer y que puede comprometer el alimento que ellas producen. Entonces, por eso les gustan lugares secos. Lugar seco, mejor que ellos es en una colmena, pero no entran a la colmena como tal, están entre la tapa y la entretapa. Ahí se quedan. Pues, digamos, hace la idea así como esa colmenita que está aquí. Aquí ya le quitamos la tapadera, digamos, quitarle esa tapadera, esto lo observamos. ¿No? Ya observamos una colonia como ya establecida ahí. Entonces, en algunas veces, si ellas se ven complicadas para alimentarse o algo, van a echar a la colonia, pues, y ya les digo, van a poder ir a traer recursos, incluso desde crías, así como lo que ustedes están viendo en esta figura de aquí al lado de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es, digamos, lo primero que yo puedo hacer para controlar esto? Es de que tener colmenas fuertes. Porque si tengo colmenas débiles, más fácil le van a entrar. Y entonces al final voy a perder yo una colmena más. Bueno, otro componente es, digamos, evitar la entrada a las colmenas. ¿Ah? Entonces hay varias formas de evitar la entrada de las colmenas. Entonces, disculpen, yo ayer estuve intentando aquí con sus compañeros y me costó un poquito ponerles el video que es sobre cómo controlar a las hormigas. Entonces, ese video, ¿cómo se llama? Al blog, para que ustedes puedan revisar posteriormente su laboratorio y vean esa forma de controlar las hormigas. Y que, bueno, es algo que podemos nosotros considerar también. Por eso, por favor, miren el video, porque si no después, cuando hagan su prueba, puede ser que vean algo de ahí, van a decir, miren, no, pero entonces es necesario que revisen ese video para que puedan ustedes entender un poquito mejor. Es un video corto dura como 4 minutos, ¿verdad? No tiene mucho. Bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer para controlar las hormigas? Romper el ciclo. O sea, el video trata sobre esto, sobre evitar la entrada. Y lleguen, digamos, aquí. Recuerden que normalmente las obreras tienen que caminar, ellas no pueden volar. Entonces tienen que entrar desde la parte baja, desde las patas. Entonces, parte de ese video les muestran cómo hacer para que no lleguen a la colmena. ¿Ya? Entonces, por eso no voy a explicar esta parte. Ahora, sí, romper el ciclo. ¿Cómo hago yo para romper el ciclo? Era como estamos hablando igual como lo de la polilla. Entonces, cuando ustedes encuentren algo así encima de las colmenas, ¿no? Entonces van a encontrar huevos y van a encontrar pupas. Normalmente aquí lo que ustedes pueden observar en casi en blanco acá, esos que son huevecillos. Y las pupas están en este otro tono de color.
Entonces eso es lo que cuidan básicamente las hormigas de una colonia. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Agarro la rasqueta suavemente y la idea es extirpar todo lo que son huevos y todo lo que son pupa, para que entonces ya no tengan a alguien que ir a cuidar ahí y entonces se vayan del lugar. Y después lo que quede ahí, entonces lo que hacen es limpiar con un cepillo. Agarran el cepillo y empiezan a limpiar a manera de dejar limpio. Entonces, digamos, eso es romper el ciclo. Porque las futuras hormigas adultas que iban a existir ya no van a haber. Y entonces ahí se va a romper un ciclo, ¿va? Y entonces todo eso, incluso ahí puedo hasta dañar a la reina y todo lo más, y en todo caso, y eso va a comprometer esta colonia. Entonces, normalmente a las abejas le llegan dos tipos de hormigas. Las que son así grandes, algunos le llaman arrieras, otros le llaman arrancatajos. Esas grandes, normalmente si llegan ahí, entonces esas se controlan agregando ceniza. Entonces, la idea es así como están aquí estos huevecitos que están mirando, se tira ceniza encima de toda esta parte, miren, de la tapa y la entretapa. Normalmente puede ser incluso la misma ceniza que uno va acumulando en esta parte de los ahumadores. Y si no, pues igual a alguien que trabaje todavía con leña y todo lo demás, pues ahí se puede buscar ceniza. Y entonces se tira la ceniza encima. Lógico que aquí tiene que haber una entretapa, ¿va? Recuerden, nosotros, disculpen, ustedes no han visto, pero en el apiario, lo que nosotros tenemos ahí como entretapa son pedazos de mantas vinílicas. Entonces esos pedazos de manta vinílica son bien resistentes. Ustedes pueden tirar tranquilamente la ceniza de encima, que no va a pasar a la colmena. Y entonces eso hace que no lleguen esas arrieras o esas hormigas grandes. Ahora, para controlar las chiquitas, unas negras que están ahí, que son chiquitas, entonces para esas sí no se van con la ceniza. Entonces a esas lo que se les coloca es naftalina, que son esas bolitas que ustedes han conocido ahí, que usan a veces para la ropa y todo lo demás. Y si ya han tenido la oportunidad, pues para verla digamos, vectores de insectos, esa me refiero. Entonces, háganse la idea que se coloca una bolita en naftalina y otra en la esquina. Disculpen que como el no está completo, lo voy a hacer aquí, ¿sí? O a la inversa, ¿eh? Aquí. Entonces, la idea es de que esta naftalina la forma un gas. Entonces, eso hace que se vayan de ahí, ¿va? Las hormigas, esa es una forma como controlar eficientemente, que sí son un problema muy serio en algunos lados. ¿Preguntas? Bueno, la recomendación es no olvidarse de ver el video. Bueno, es otro problema. Este es mínimo, en realidad es mínimo. Yo no lo he visto durante todo el tiempo que volví en esto, no lo he visto. Aquí es el piojo de la abeja, que también se conoce como Braula oveja, que es una mosca de esta brown y que se caracteriza por no tiene alas. Entonces se conoce como piojo porque se prende al cuerpo. Más que todo se agarra de los pelos de la abeja. En realidad no se considera una amenaza para la apicultura, pero en algún momento se la pueden tocar. ¿Ya? Y la idea es que la puedan identificar. Sí va a existir un problema, por ejemplo, si es que en todo caso ellas se sujetan, o sea, de la reina. Entonces, en la reina, si ya la reina tiene varias de estas moscas encima de su cuerpo, entonces se estresa. Y entonces por lo mismo, entonces ya no, la reina ya no oviposita como debe de ovipositar. Entonces sí se va a convertir en un problema, ¿va? Porque entonces se va a ver reducir la población al final que yo quiero de lo que sería. Bueno, se sujeta de los pelos de la abeja, ¿bien? Nuevamente está de esos pelos de ahí que tienen las abejas y ahí están encima, ¿sí? Por eso le llaman piojos, ¿no? Porque están encima del cuerpo de las abejas. Pero aquí el detalle es de que el color y la forma
los puede a usted con otro problema que es el ácaro de la barroa, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ustedes saben, es un insecto, tiene 3 pares de patas, ahí están. ¿Ya? Las antenas no se miran, pero va, ahí pueden observar ustedes. ¿Ya? Entonces, ahora los ácaros tienen 4 pares de patas, esa es la otra diferencia. ¿Sí? Aunque ambos son artrópodos, pero ahí están diferencias mínimas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Normalmente es las abejas, ¿verdad? Y entonces cuando quieren se bajan y pueden alimentarse de polen y néctar. Recuerden que son dípteros, entonces ellos tienen de cierta manera un aparato bucal chupador, ¿ya? Y entonces con eso atraen todo lo que es el néctar que pueda existir. Ya en este caso miel, ¿va? Que es lo que ya están formando las abejas en la colonia. A través de su lengua, jala y puede ser la tama de esa abeja. La hembra normalmente coloca sus huevecitos encima de los opérculos de las celdas con miel. Entonces, yo voy a hacer una celda vertical. En realidad ustedes saben que no hay celdas verticales, ¿verdad? Pero háganse la idea que esta es una celda. ¿Sí? Y entonces, encima de este sello que colocan las abejas aquí es donde colocan sus huevos. Y normalmente aquí el recurso que hay es miel. Entonces, la idea es de que cuando ya estos huevecitos se eclosionen, pues puedan perforar esta parte y llegar al recurso ese que está ahí. ¿Sí? Las larvas, ¿qué es lo que pasa? De que se consumen toda esta parte de aquí y ellas son masticadas. Entonces ellas lo que hacen son, digamos, túneles en todo lo que es la parte esta de esas celdas de aquí. Y entonces dañan esos túneles, de ahí ya no va a colocar, ya no va a posicionar la reina y entonces se convierte en un problema. ¿Sí? Y ahí hasta empujan hasta poder completar su ciclo. Pero ya les digo, esto no es muy común, ¿verdad? Pero sí es un insecto que está reportado para lo que es esta parte de las abejas. Bueno, de aquí en adelante, si tienen dudas, pues igual ustedes me las comentan ahí, lo que les va a explicar. Aquí ya ustedes están viendo lo que sería ya, digamos, este animalito ahí encima de las abejas. Bueno. Lo que les voy a hablar aquí ahorita, sí es, digamos, la plaga de mayor importancia. Esta denominada barroosis, barroasis o barroatosis. Cualesquiera de esas 3 formas está correcto. ¿Sí? Entonces, aquí el agente causal, digamos, del problema es este ácaro. ¿Sí? Es este organismo, ustedes se miran acá, ¿sí? Que pertenece, digamos, a lo que sería el orden y el suborden Parasitiformes y la familia Barroid. ¿Sí? Se caracteriza porque este ácaro va a afectar a la cría y al adulto. Entonces aquí ustedes pueden ver que está encima del adulto. ¿Sí? Así va a estar también adherido a la cría, ¿ya? Dentro de la celda. Se alimenta de los cuerpos grasos. O sea, ustedes saben de que, digamos, las abejitas, para que estén ellas bien, bien, bien nutridas, a la hora de estar ingiriendo la comida, forman cuerpos grasos. De esos cuerpos grasos son los que les van a servir para quemar la energía suficiente para ellas realizar sus vuelos. Entonces, mientras más gordita esté una abeja, está más nutrida y va a realizar mejor el vuelo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Estos animalitos lo que hacen es consumir esos cuerpos grasos. Entonces, al final lo que van a hacer es que van a debilitar a las abejitas. ¿Ya? Entonces, algunas ya no van a tener esas ganas y la energía suficiente para poder salir a traer el alimento. Y entonces ellas se alimentan de esos cuerpos grasos, más la sangre de la abeja. Bueno, debilitan las colonias, pueden causar desnutrición, como ya les mencioné, y también pueden provocar el desarrollo de otros patógenos, ¿verdad? Que al final pueden llegar digamos, a realizar un colapso de la colmena como tal. Bueno, entonces, hay 2 mecanismos de cómo se transmiten estos ácaros. Están los factores internos y los externos. Dentro de los internos nosotros vamos a poder conocer lo que es la deriva. Ya explicamos eso en la parte teórica, ya no voy a hablar yo de esta parte de la deriva. El piaje también, eso. Y el ingreso de los zánganos. Entonces recuerden, los zánganos no tienen glándulas odoríferas, por lo mismo no emiten olor
Y entonces eso es la ventaja que les da, que los zánganos se puedan mover puedan entrar a una colmena y salir de esa y meterse a otra y no hay ningún problema. Pero normalmente los zánganos son los que de cierta manera llevan dentro de su cuerpo o así encima de su cuerpo a los ácaros. Entonces cuando entran de una colmena que no esté contaminada, pues si el ácaro se queda ahí, ya contamina. Entonces esa es una forma de transmisión a nivel interno. Ahora a nivel externo, se da cuando normalmente yo hago intercambio de panales de cría para fortalecer, por ejemplo, una colmena. ¿Ya? Entonces, por eso que no debo de hacer es de fortalecer esa parte. Las reinas con obreras infestadas. Normalmente puede ser de que yo compre una reina y normalmente a la hora de comprar esa reina le colocan por lo menos unas 5, ¿cómo se llama? Unas 5 nodrizas. Y esas nodrizas puede ser que atraigan varroa. Entonces, por eso tengo que observar muy bien antes de ingresar la reina ya a una nueva colmena. Y también los movimientos de los apiarios. Pues recuerden que la apicultura en algún momento puede ser transhumante, ¿va? O sea, moverse de un área, de una región, de un área de cultivo a otra. Y entonces, al moverse de una región a otra, pues los zánganos que estén en esa región y están contaminados van a llegar a esas colmenas, ¿va? Y entonces ahí se produce esa plaga. Entonces, esto al final se convierte en un grave problema para la apicultura. Es el problema número uno. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes, digamos, algún detalle de esto. ¿Sí? Lo que me interesa aquí que vean es que el macho es más pequeño y tiene una coloración clara. Ahora la hembra es mucho más grande, eh, tiene forma elipsoidal como se menciona acá y normalmente el color es, digamos, en un tono marrón, aunque es un componente, tiene una parte ventralmente plana. ¿Sí? Entonces esto es para que ustedes lo sepan. Y esto se confunde mucho con el color, si se recuerda, de la otra mosca que les aquí. Entonces entiéndase que el insecto tiene 3 pares de patas y el ácaro de la barroa este tiene 4 patas. Entonces, y la forma también, ¿verdad? Pero eso es hay que controlar. Bueno, entonces, ¿qué hacer si yo tengo este problema? Entonces acá, lo que yo puedo hacer es utilizar estas dos formas de control. Control orgánico, ¿sí? A través de la aplicación de ácido fórmico, puede ser ácido oxálico o puede ser timol. Cualquiera de las 3 cosas yo las puedo agregar. En este caso aquí están ustedes viendo una aplicación de ácido oxálico. Entonces el ácido oxálico es una sal, esa se disuelve en agua, ¿ya? Y entonces se viene y se aplica con jeringas aquí mismo, sobre los marcos. Y ahí se aplica. Ahí se aplica. Entonces eso va a caer o se evapora y entonces va a matar a estos ácaros que de cierta manera estén en la copa. ¿Sí? Ahora, el ácido fórmico como el timol, esos se impregnan en algunos componentes ahí para que yo pueda colocarlos dentro de la colmena y que al final se convierten en gases, ¿verdad? Que es la forma que matan a los ácaros. Entonces, ese es el control orgánico. Es, digamos, la mejor forma de cómo trabajar. ¿Ya? Algunos otros trabajan con control químico, esto siempre y cuando, como les he platicado, en donde sí se puede hacer y en donde no hayan restricciones de esas moléculas que van a aplicar, como el caso del fluvivalinato, que es este, o el flumetrin, que es este otro. ¿Ya? Entonces este fluvalinato viene así en estas, ¿cómo se llama? Ay, tiras, esas tiras de color café, mientras que las otras son tiras plásticas de color blanco. Entonces esas se colocan dentro de la colmena, ¿sí? Pueden colocarse 2 tiras, ¿sí? O sea, así cruzadas, ¿sí? Va, entonces esas se colocan ahí. Y entonces también así van a actuar y eso reduce de cierta manera la población. ¿Ya? Entonces ahora, esta es otra temática de apicultura, tanto en la clase como en la clase. Entonces les digo, yo solo aquí les muestro algunas cositas así para que ustedes entiendan. Bueno, luego tenemos reptiles, lagartijas básicamente, algunas aves aquí en nuestro medio.
Muy pocas, casi no he visto, así que, pero en otros lugares sí, hay aves que le entran a eso, incluso tienen plumas, muchas plumas a manera de evitar el, digamos, el piquete de las abejas, ¿ya? Y el mayor problema sí son los sapos. Entonces, por eso que nosotros nuestras colmenas las tenemos que dejar no muy pegadas al suelo, porque si no llega ese sapo y ese es un depredador. Y se queda ahí debajo, donde está la entrada de la piquera. Y miren la cantidad que puede comer al día, 300 aves, un solo sapo. Imagínense que hayan varios. Van a ir mermando de a poco la población hasta dejarla. Y eso es lo que nos preocupa. Ese es el caso de los reptiles aves. Bueno, entonces, ahorita estas dos plagas, igual que les voy a dar acá, sí son un problema eh, para lo que son las abejas nativas. Entonces, aquí estas ya no le entran a África, solo le entran a las abejas nativas. Entiendas de las trigonas y las meliponas, que es los dos grupos en los que nosotros hemos separado este arroz. Entonces, estas moscas se denominan fóridas o fóridas. El género es Melalonca. Hay varias especies, por eso que yo solo les agregué aquí Melalonca nomás como género, ¿sí? Y son moscas que pertenecen a la familia Fóridae. Bueno, ¿qué características tiene el Fóridae? Que tiene las primeras venas aquí ensanchadas casi en la parte, digamos, superior del ala, ¿eh? Esa es una de las características. Bueno, entonces, ¿qué provocan esta mosquita? Provoca miasis, o sea, un conjunto ¿cómo se llama?, de larvas, tanto en abejas adultas como en larvas. Entonces, para el caso de las abejas adultas, las larvas se depositan bien sea en el tórax o el abdomen de abejas que estén débiles, perdón, aquí por débiles o moribundas. Entonces, al colocar ahí a la larva, entonces esa larva lo que hace es penetrar el exoesqueleto y se aloja dentro del hemocelio, en el interior del cuerpo. Y ahí es de que va consumiendo, de cierta manera, todos los requerimientos nutricionales que él necesita, hasta llegar a debilitar o a matar a una bebé. En igualdad está la miasis de las larvas, en donde, digamos, los adultos como estos burlan la entrada de la piquera y entonces ingresan a la colmena y buscan nuevamente los nidos y donde estén las crías ahí depositan sus larvas, ¿ya? Para que esas se alimenten de esas larvas de las abejas. Entonces una hembra de estas puede llegar a colocar hasta 70 huevecitos. ¿Sabes? Bueno, entonces esto es dentro de las generalidades que daba. Entonces no sé si tengo aquí lo de las... No. Eso es lo que me hace falta agregar aquí. La miasis, digamos, háganse la idea de ustedes que es un marco cuando ustedes abren que está lleno de larvas. A eso se refiere la miasis. Ese es el daño que pasa. Entonces, les conseguí otro video para que puedan ver el manejo de esta mosca fórica. Entonces, ahí lo revisan. Ahí está también en el blog. Ese tarda otro poquito más, ese tarda como 24 minutos. Entonces, ahí ustedes lo pueden revisar a detalle en su casita y tranquilos y ya van a entender cómo se hace este control de la mosca fórica. Ahí les van a mencionar a ustedes los diferentes métodos y hay muy buenas alternativas y ustedes se pueden inventar otros, no hay ningún problema. Bueno, por último, tenemos la famosa abeja limón o limoncillo. Esta incluso es una abeja nativa, pero básicamente se alimenta también de polen y néctar, pero ellas no colectan el polen y néctar. Entonces lo que hacen es buscar colmenas que estén débiles y se meten dentro de las colmenas y van a robarle los recursos a esas colmenas. Entonces, hasta agotarlo, ¿va? Entonces estas normalmente atacan para las meliponas o las trigonas cuando nosotros hacemos una transferencia y digamos se rompen esos potes que llevan miel o que llevan néctar, entonces emiten olor y eso es lo que hace llegar a esta, de cierta manera, a esta abejita y hasta ir a traer y robarle todos esos recursos a la colonia donde se establezcan. Y puede ser de que aniquilen a la colonia porque se vaya y entonces, o se debilite, y entonces no vamos a poder cosechar mucho de esa colmena.
¿verdad? Bueno, entonces yo hasta aquí me voy a quedar, jóvenes, para esta parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta referente a esto, que esos son plagas. Ya le digo, las plagas incluémoslos como artrópodos o, digamos, los que causan estos problemas. Entonces, les pregunto, pues no sé si tengan alguna duda de esto que acabamos de observar o que acaban ustedes de conocer para que de cierta manera pues yo pueda aclararles algo. Y ya les digo, miren, esto es algo también para entrarle, ¿va? Porque hay muchas cositas aquí que hay que revisar, hay que ver. Y porque los problemas los vamos a encontrar nosotros siempre, ¿va? Entonces la cuestión aquí es cómo poderlos manejar de la forma correcta. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿va? Y para poder resguardarlas y salvaguardar a las abejitas, porque ya vieron que mientras se pierda una colonia, ¿va? Entonces de a poco se van perdiendo, se van perdiendo. Y entonces la idea es de que pues ellas estén sanas, fuertes y que sobrevivan para realizar todo ese proceso tan maravilloso que es el de la polinización y que nosotros también podamos disfrutar no solo de los frutos de esa polinización, sino que también de más área boscosa, ¿sí? Que básicamente es el valor ecosistémico que tienen estos animalitos, ¿verdad? Que cada día se pierden. Y recuerden que el bosque es, digamos, la principal fuente de producción de oxígeno. Y eso es de lo que nosotros respiramos, ¿no? Pues miren ahorita cuántos problemas se están dando por esta pandemia, en donde a muchos ya les hace falta el oxígeno, pero eso es por problema interno del cuerpo. Pero imagínense que cada día nosotros tenemos menos árboles, pues hay menos producción de oxígeno. Pues va a llegar un momento que vamos a colapsar por esto si nosotros no tomamos medidas. Y una de ellas es preservar a estas abejitas. Ellas eso es lo que hacen, polinizar y que esas semillas lleguen a otros lugares y pues tengamos siempre nosotros esa maravilla que Dios nos ha regalado para poder vivir. Entonces, bueno, les comento y les pregunto si tienen alguna duda, algo de lo que hayamos visto. Y si no, pues yo voy a dar por finalizado acá el laboratorio. Y bueno, ahí van a tener ustedes su tiempito ahí para ver sus videos, véanlos y ya les digo que todo está sujeto a evaluación y entonces revisen esas cositas. Y ahorita que tienen tiempo, ya lo pueden hacer ustedes desde otra comodidad o ya más tranquilo. Inge, Sí, yo tengo una. Para el piojo de la abeja y la barrosis es el mismo control. digamos para el piojo de la abeja, como le digo, mire, esta casi no se presenta. Incluso en nuestras latitudes no es muy común. Yo se las mostré porque les digo que es algo que sí estaba y que en algún momento ustedes se puedan encontrar. Pero el manejo y el control puede ser totalmente distinto, porque en todo caso, la barroa, como le digo, es un ácaro. Y la barroa, mire, pues, esto de la barroa es algo bien interesante y bien grueso, porque la barroa ha podido incluso, digamos, mirándolo así, ha aprendido a leer el componente de feromonas que emiten las abejas dentro de la colmena, y por eso que es muy exitoso. Y por eso que es el mayor problema que nosotros vamos a tener. Pero todo eso, como digo, se detalla ya en el otro curso. Entonces, ahí es algo bien complejo, incluso la forma del manejo y el control. Pero no es lo mismo para, digamos, hacer el caso de la mosca, ¿va? Porque la mosca, ya le digo, las mismas abejas se realizan, digamos, ellas cuando ya están muy, digamos así, complicadas, y esto se da incluso para la barro, entonces empiezan a emitir feromonas, ¿no? En donde se sienten así incómodas. Y entonces llegan otras y con sus mismas patas van botando y van botando esos ácaros. Entonces, recuerden que las otras también son moscas, pero son ápteras. Entonces, lo que se hace a veces es colocar abajo de la colmena, en el piso, digamos, algo así con pegamento, a manera que cuando caigan las moscas ahí, producto de ese movimiento que tengan, ya no se vuelvan a levantar y se queden impregnadas ahí. Y en igualdad también puede aplicarse para la barroa ese método, pero no siempre va a ser el mismo control para ambos. Ah, bueno. Gracias, Inge. Vaya, pues, vaya. Bueno, muchachos, entonces no sé si tengan alguna otra duda más acerca de esto. Y con una pregunta, la naftalina, a la hora de que se podría utilizar de forma para crear humo, ¿no? No. En la colmena. Para crear humo, se dice en el ahumador. Sí, Fíjese que en realidad no lo he porque estaba intentado. viendo que también puede ser repelente para polillas.
Sí, pues sí puede ser repelente para la polilla, pero recuerde que también si ya usted lo va a tirar como humo, también ya va a afectar a los integrantes de la colmena, que en este caso son las abejas. Entonces ellas también van a repeler, o sea, se van a ir del lugar porque no les gusta el olor. Entonces, por eso que eso se coloca encima, entre tapa y entre tapa, para que de cierta manera el olor no pase, ¿va? Entonces, ahora le digo, si usted tiene, en lugar de entre tapa, usted, por ejemplo, le coloca, hágase la idea, voy a hablarle algo así, porque la gente en el campo busca cualquier elemento para poner ahí, ¿va? Puede ser que le coloque un nylon muy delgado, entonces ahí pueda filtrarse el olor, o bien sea, algunos colocan costal, entonces también ahí hay espacios por donde se puede de cierta manera sentir ese olor, y entonces la idea es de que no lo sienta la abeja, sí, pero que sí lo sientan los otros individuos que son, digamos, ¿cómo se llama? No propios de la colmena. No sé si resuelvo con eso. Sí, ingeniero, sí, esa era mi duda. Va, Gracias. miren pues, y ahorita que platicando aquí, va, miren pues, ahora estamos viendo estos problemas. Ahora les voy a invertir la cuestión. ¿Qué pasa? Porque ese es un caso que me acaban de comentar en esta semana. ¿Qué pasa cuando las abejas se convierten en un problema? Entonces, sale un caso de un estudiante que está haciendo su EPS allá por Coatepeque, en Quetzaltenango. Y él, de cierta manera, pues ahí del lugar donde fue, tienen pollos de engorde. Entonces, eso significa que tienen gallineros, ¿va? Y entonces, su problema que tienen es de que hay un apiario cerca. Y ellos normalmente agregan concentrado para las gallinas. Pero ese concentrado es rico en nutrientes. Entonces las abejas llegan a donde están esos comederos y vieran que vuelan encima de ellos y entonces ya no están dejando comer a los pollos. Entonces por lo mismo los pollos están flacos, ¿va? Y si imagínense son de engorde, no van a salir en el tiempo requerido, ¿va? Y el concentrado se lo están llevando a las abejas. ¿Se dan cuenta? Ese es otro problema más serio, ¿va? Ahora la idea es cómo evitar que ya no lleguen ahí las abejas, porque ¿cómo se llama? El gallinero tampoco es cerrado, pues, o sea, es hermético, ¿no? Tiene que tener ventilación. Entonces ahí le estamos tratando de solucionar su clavo a este muchacho. Ya les digo, eso es lo contrario. Y recuerden que las abejas encontraron un recurso y llegan hasta que lo agotan. Y ahí viene toda esa parte de las danzas y todo lo que les he platicado. Entonces es complejo el asunto, ¿va? Entonces ya les digo, miren, estos son problemas que se pueden resolver fácil, pero lo inverso no me había tocado a mí verlo desde esa perspectiva, que las abejas dañaran, digamos, otra explotación de animales, en este caso las aves de postura, ¿va? Pero eso es solo para dejárselos ahí, que ustedes pues vean de que en el campo suceden muchas cosas, y uno tiene que estar preparado para ver cómo puede solucionar esa cuestión. Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, pregunta, pues yo como les digo, culmino aquí, jóvenes, y espero verlos entonces la próxima semana.